Muy buenas, queridos hermanos de Espada y aquellos también que de repente escuchan este video y no son de Espada. Bueno, queríamos compartir con ustedes sobre el tema de permaneciendo en la fe. En este primer mensaje vamos a hablar sobre este tema, permaneciendo en la fe, y en el segundo un tema que está muy ligado a este también, es permaneciendo en Cristo. Para pensar en esto, quería leer dos pasajes que todos nosotros conocemos. El primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 14. Un acontecimiento muy conocido por todos nosotros sobre el Señor que termina de hablar la palabra, se queda despidiendo a la gente y le dice a los discípulos que vayan, que Él va después, más tarde, delante de ellos. Y el Señor se queda y los discípulos van en la barca. Y nos dice en Mateo 14, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 a las 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó a Pedro y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este es el primer pasaje que nosotros vamos a pensar, y también vamos a leer en 1 de Juan 2:24, lo voy a leer para que lo recordemos, lo tengamos presente, y si alguien quiere buscar una Biblia o en el celular, mejor. 1 Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Quisiera compartir con ustedes algunas cosas sobre este tema tan interesante, sobre permanecer en la fe. Y para ello vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dividir el tema en dos. Primero, nuestra fe, como individuos, tu fe y mi fe, hermano, que un día colocamos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que nace por oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Porque como nosotros sabemos, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y desde ahí en adelante hemos sido llamados a andar por fe y no por vista. Es decir, por fe en el sentido de confiando en el Señor. Las distintas situaciones que de aquí en adelante luego nos convertimos, vamos a manejarlas de otra manera. Vamos a manejarlas confiando en el Señor. Aquel que sin haberle visto le amamos. Aquel que creyendo, aunque al presente no le veamos, pero nos gozamos con gozo inefable y glorioso. En segundo lugar, es el permanecer en la fe, lo cual equivale a permanecer en el conjunto de doctrinas. Muchas veces en la Biblia, cuando se habla de la fe, está hablando del conjunto de doctrinas que se encuentra en la palabra de Dios, en toda ella, con relación a las verdades incuestionables de la revelación del Espíritu Santo. Vamos entonces al primer punto, vamos a ese punto que es tu fe y mi fe. Debemos decir que luego de convertidos, todos nosotros, que de haber recibido al Señor en nuestro corazón, muchas veces somos llevados a mares, como los discípulos, en aquella barca,
El viento también nos es contrario, muchas veces en nuestra vida. Aquellos que tenemos algunos años en la vida cristiana, hemos tenido algunas mareas, vientos, tormentas. Todos tenemos en nuestra vida y nos damos cuenta que en esos momentos nuestra fe no era tan grande como pensábamos. Es decir, cuando está todo bien, cuando estamos con los hermanos cantando, alabando, una linda reunión, podemos charlar, hasta comemos algo juntos, está bárbaro eso. Pero cuando vienen los momentos en los cuales tengo que pasarlo yo solo o tú sola, cuando tenemos que vivir esa situación en la cual, como a los discípulos, remaban y no pasaba nada. Es decir, no avanzaban. Ahí es donde nosotros decimos, mi fe no es tan grande. Nos damos cuenta qué pequeña que es. Quizá alguno ha tenido o tiene en este momento dudas sobre la salvación, por ejemplo. Ha entregado su vida al Señor, pero luego empiezan las dudas. Estas dudas que muchas veces asaltan nuestro corazón. O hemos pasado, o estamos pasando momentos en que todo indica que el Señor se quedó en tierra, parece. Como los discípulos estaban remando solos, aparentemente, y no estaba con ellos. Y a nosotros muchas veces nos pasa que parece que estamos remando solos, el viento es contrario y el Señor no aparece. No nos cierra lo que estamos pasando, es nuestra fe, esa fe personal, íntima, esa fe que tengo con el Señor, está siendo zarandeada. Como los discípulos quizá nos esforzamos, tratamos con nuestras fuerzas, pero todo está igual. No adelantamos, estamos en el medio y no adelantamos. Miramos seguramente la orilla a donde pensamos llegar y la vemos muy lejos y a veces hasta imposible. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Él? Y es tan poca nuestra fe que así como los discípulos no podemos distinguir por la situación, por esa situación que estamos pasando, si el que se acerca es el Señor o un fantasma. No nos damos cuenta. Ahora debemos ver que es el mismo Señor. Y muchas veces cuando miramos, tenemos que mirar de repente algunos versículos más atrás. Ustedes se acuerdan que el Señor despide a la multitud y luego se va al monte y está orando. Y todos nosotros sabemos que seguramente el Señor estaba orando por los discípulos. Y ellos estaban pensando, el Señor no está, no sabemos qué pasó. Es el Señor mismo que, ustedes se acuerdan de, Señor, si eres tú, le dice Pedro, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven, y Pedro se baja y va caminando. Y esa historia tan conocida por nosotros. Pero a mí lo que me llamó la atención es que es el Señor mismo, desde las olas, que extiende su mano sobre las olas. El Señor extiende su mano a Pedro. Y Él, todo lo que espera de nosotros es que sigamos parados sobre su persona, la roca inconmovible de los siglos, Cristo el Señor. Si vienen las dudas, porque vendrán, nosotros podemos decir como Job también, en momentos de la situación de Job, que nos lleva a situaciones límites, porque la vida muchas veces nos pone en situaciones límites. Job puede decir, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Para terminar con este primer punto, quiero recordar a cada uno de mis hermanos y hermanas que si el Señor no viene pronto a llevar a su iglesia, un día nos tomará de la mano para levantarnos del mar de la muerte o de la enfermedad que nos va a introducir en la muerte a su presencia gloriosa para siempre,
Será su mano. La mano de Él será la que tomará, como tomó la mano de Pedro para hacer algo imposible desde las olas, parado sobre las olas. El Señor toma a Pedro y lo levanta. Es imposible que alguien pueda entrar a la gloria si el Señor no lo lleva. Y a nosotros nos va a llevar. Porque será su mano, porque nadie nos puede arrebatar de su mano y de la mano del Padre, como el mismo Señor lo dijo. Ni siquiera nuestra poca fe, gracias a Dios por eso, ni siquiera mi poca fe puede hacer de que el Señor deje de amarme, deje de cuidarme y me deje solo en un mar embravecido. No me va a dejar, no te va a dejar. Pasamos entonces al segundo punto, permaneciendo en la fe como ese conjunto de doctrinas que llegaron a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Como dice el escritor William Barclay en sus palabras griegas del Nuevo Testamento, hablando sobre eternidad y sobre el Evangelio, él dice: el Evangelio no es una mera revelación más. Qué maravilla esto, no es una mera revelación más, sino la eternidad entrando en el tiempo. Miren qué concepto maravilloso. Lo que hemos creído es la eternidad entrando en el tiempo para hacernos a nosotros hijos de Dios eternamente, eternamente. No somos llamados a permanecer en una creencia más. No somos llamados a creer en algo más. Bueno, está, aquellos creen una cosa, estos creen otra, los musulmanes, los que creen en Mahoma. Y así, infinidad. No, pero nosotros no creemos una cosa más, sino en la única verdad que hay para el hombre, porque ha sido Dios quien se ha revelado a nosotros por su bendita palabra. Nosotros por el Evangelio llegamos a lo que los filósofos están toda la vida buscando la verdad. Y ellos hablan de que la verdad no la van a encontrar nunca, pero están entre todos, tratan de buscar la verdad. Nosotros estamos en la verdad, que es Cristo el Señor. Ahora bien, encontramos muchas exhortaciones a permanecer fieles en la fe. Se les dice a los creyentes de antes, somos llamados también ahora nosotros, cada uno a perseverar en la fe, es decir, no renunciar a ninguna de las verdades que un día hemos oído, leído y aprendido. Y tener un corazón para amar estas verdades. Esto es importante, miren, hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque a veces las verdades de Dios las conocemos, pero no afectan nuestra vida porque no amamos la verdad de Dios. Porque amando la verdad es la única forma que tenemos de permanecer en la fe, en el conjunto de doctrinas. Porque permanecer en la fe es vivir en la fe, es vivir en la doctrina de la palabra. La doctrina no es algo que es para la cabeza, la doctrina la aprendemos para el alma, para nuestra vida, para nuestras relaciones. Pensemos juntos en Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Ellos estaban predicando la palabra en una sinagoga un día de reposo. El tema era la persona del Señor Jesús y cómo Él era la persona designada por Dios y profetizada en el Antiguo Testamento. El tema era su resurrección gloriosa, cómo su cuerpo no vio corrupción. Y el mensaje era que en Él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. ¡Qué maravilla! Cuando ellos salen de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el día siguiente, el próximo día de reposo, les hablase de estas cosas. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé.
quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, que eso que habían creído era digno de ser atesorado en el corazón de ellos y que perseveraran en la gracia de Dios. Notemos que se les dice a personas que recién habían escuchado la palabra. Es decir, se les está diciendo a personas que en una semana habían recibido la palabra del Señor. Y ya les hacen ver la responsabilidad de perseverar en la gracia de Dios. Es decir, que ustedes creyeron esto. Ahora no se dejen de llevar por un lado y por el otro. Ustedes saben que los religiosos judíos siempre estuvieron tratando de mezclar el evangelio con el judaísmo. De ahí que está escrita esa carta extraordinaria a los Gálatas para indicar que el hombre es justificado solamente por la fe y no por las obras de la ley. Es decir, Pablo y Bernabé tenían presente que esta gente eran gente joven en la fe, niños en la fe, pero ya se les está diciendo, no dejen de perseverar en la gracia de Dios. Perseverar en la fe que una vez han recibido. Y esa prerrogativa es la misma que se nos hace a nosotros hoy. No importa la edad que tengamos, no importa los años de creyente que tengamos. La palabra nos enseña a nosotros, la doctrina bíblica nos enseña que debemos de perseverar, no para la salvación, sino perseverar en la fe para vivir vidas que valen la vida ser vividas aquí. Vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Esto nos interpela a cada uno de nosotros, para pensar si estoy perseverando en la fe o no, en la manera práctica. Digamos que hay indicios en nuestra vida que nos revelan cuál es nuestra situación y qué tal de nuestra permanencia en la fe que un día hemos abrazado. O sea, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de revisar nuestras vidas. Hay indicios, hay cosas que, así como cuando una persona está enferma, hay cosas que empiezan a manifestarse. A veces no, pero a veces sí. Que se siente mal, que esto, que lo otro, y entonces hay cosas que le van marcando que algo no está bien en la salud. Bueno, en la vida espiritual tenemos que tener cuidado, porque también hay cosas que nos marcan que en nuestra vida espiritual algo le está pasando y no estamos permaneciendo en la fe. Nuestra relación con la palabra de Dios es una de las cosas que más manifiestan cuál es nuestra situación. Esa relación con la palabra en lo congregacional, es decir, y en lo personal. O sea, ¿cuánto leo la Biblia en mi casa? ¿Cuánto tiempo dedico cuando hay reuniones? Hago el esfuerzo necesario para estar en las reuniones. Miren, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, iba a unas clases de karate. Y ustedes saben que la disciplina era una disciplina china. Y me acuerdo que una de las cosas que ellos hacían era, la clase llega en hora. ¿Y sabes cuál es el concepto cuando alguien llega tarde? Que hizo todo lo posible para llegar tarde. Porque si hubiera querido llegar en hora, llegaba en hora. Ahora yo traslado esto a la vida espiritual. ¿Cuántas veces, pudiendo ir a la reunión, no vamos? Y vamos, es escuchar la palabra. O sea, no siento el hambre, no siento la necesidad de escuchar la palabra. Es un mal síntoma. Y en lo personal, por supuesto, ¿no? O sea, porque bien una cosa está ligada a la otra. Cuando dejo de leer la Biblia en mi casa,
empiezo a tener falta de interés en las reuniones mismas. ¿Cuánto permito que esas enseñanzas que conozco de la palabra, esas doctrinas, estén afectando mi vida profundamente? Es decir, permitir que la palabra remueva todo lo que hay en mi ser. Y constantemente lo tiene que hacer, porque nuestra naturaleza pecaminosa atenta contra nuestra libertad espiritual. Y el dejar la palabra manifiesta en distintas áreas que no estoy permaneciendo en la fe. En la familia, esposos, esposas, padres, madres, hijos, hijas. A veces se tienen actitudes que vos decís, caramba, ¿qué me está pasando? Bueno, tenemos que tener cuidado. La vida fuera del hogar, los estudios, trabajos, relaciones personales, aún las diversiones, apuntan realmente a tomar decisiones que me ayuden a permanecer en la fe, o por el contrario, me quitan el gusto de lo espiritual, de lo puro y de lo honesto. Nosotros no podemos andar todo el día hablando del Evangelio. Es así. Tenemos una vida cotidiana. Se da la oportunidad y gracias al Señor y podemos hablarle. Pero tenemos que vivir vidas santificadas por el Señor, permaneciendo en la doctrina, en las áreas de mi vida en la cual me muevo, afectadas por esa permanencia en la fe. No podemos ser personas de mentira, no podemos ser personas que están pensando siempre, por ejemplo, en el dinero, siempre en ganar más. Algo nos está pasando. Recuerdo haber hablado con dos personas de mucho dinero. Y pero dos personas que nada que ver, no se conocían para nada. El único nexo entre ellas fui yo. Es decir, yo conocía a una y yo conocía a la otra. Y las dos me dijeron lo mismo. No vale la pena tener mucha plata. Es una preocupación desmedida y tenés plata que nunca la vas a poder gastar. Qué verdad, ¿no? El Señor, teniendo el sustento, nos dice la palabra, está contento con esto. El Señor nos sustenta. El Señor dice, a ver, si yo cuido las aves, no te mates haciendo un montón de horas. Si la necesitas, si en el trabajo te precisas, bueno, está bien, pero, a ver, ¿es por ambición? Bueno, cuidado. La palabra es importante, es tan importante en las iglesias, la exposición de la palabra. Quiero leerles algo que ha escrito el señor David Gooding en un libro de los hechos que él escribió, Hechos de los Apóstoles. Pone así, es muy fácil que las actividades sociales se conviertan en el cuco dentro del nido y expulsen la predicación de la palabra y la oración. Es decir, mucha obra social, pero de a poquito, de repente la gente, está bien que haga obra social, la iglesia debe de hacer obras sociales. Ahora, no es la meta, ¿eh? No es la meta. No es para lo cual el Señor nos ha puesto. ¿Eh? Porque esas obras sociales pueden llegar a correr, a expulsar la predicación de la palabra, la oración, porque estamos en la hora de hacer las obras sociales, pero a la hora de la reunión de oración, la reunión de lectura, de estudio, no hay nadie de los que estaban allí. Bueno, ¿qué pasó? Algo está pasando. Algunos hoy en día se quejan de que, dice Gooding, de que uno no puede esperar que las iglesias aguanten los sermones que seria y sistemáticamente expongan la palabra de Dios. Hay que darles un contenido más ligero y relevante. Puede que sea cierto, dice, pero si lo es, ¿no sugiere que no son discípulos en el mismo sentido que lo concebía Lucas y los apóstoles? Y si las iglesias consideran que la palabra de Dios es un aburrimiento insoportable, si los creyentes, ¿cómo puede esperar el mundo? ¿Cómo se puede esperar que el mundo escuche
cuando se le predica la palabra. Y si no predicamos la palabra de Dios, dice Gooding, si no se extiende, ¿cómo aumentará el número de discípulos? Y mucho menos, ¿cómo aumentará rápidamente? ¿Qué palabra, no es cierto? Bueno, hagamos la reunión más divertida. Bueno, yo no digo que los hermanos en responsabilidad no tengan que ver que la reunión no sea monótona, pero, a ver, la exposición de la palabra es una, no hay distintas maneras, es exposición de la palabra. Uno, si lo quieren hacer con banner, lo quieren hacer con... Bueno, eso es aparte, pero la exposición de la palabra es lo que alimenta nuestra alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo. Todos debemos preguntarnos si realmente la exposición de la palabra me resulta aburrida. Todos. Porque en ese caso es necesario hacer un profundo examen de nuestra vida espiritual. Y acá hago un paréntesis, permítanme. Los hermanos que ministran la palabra deben de tomarse su tiempo de oración y de preparación de la palabra. No se puede llegar corriendo para dar un mensaje. No se puede, bueno, agarrar un mensaje de la semana pasada, del mes pasado, y compartirlo. No, eso no es. Eso, a ver, por favor. Si voy a usar un mensaje del mes pasado, es porque entiendo, si estoy en la guía del Señor, que el pueblo de Dios necesita escucharlo de nuevo. Y lo voy a hacer con oración, y lo voy a releer de nuevo, y voy a estar allí. Pero no es a las apuradas. Este es el mensaje. Bueno, no, a ver, la gente tiene el Espíritu Santo, la gente se da cuenta que no nos preparamos, cuando no nos preparamos. Y eso sí puede aburrir a la gente. Y eso sí. Y eso no es la culpa de la palabra, es la culpa del predicador. Permanecer en la fe implica amor por la palabra de Dios. Amor por la palabra de Dios. Sabiendo que ella es la que día tras día me va cambiando a la misma imagen de nuestro Señor. Es la palabra. El Espíritu usa la palabra, no va a usar otra cosa para ir cambiándome. Yo sé que las situaciones sí, pero es la palabra de Dios. Permanecer en la fe implica amar a mis hermanos y no permitir que resabios de amargura queden, de tal forma que trato de esquivar a hermanos por el simple hecho de que hay alguna cosita de él o de ella que no me gusta. Y muchas veces en lo interno, en la casa, en los comentarios, yo no hablo con él porque, viste, no me cae bien, ¿no? Es un tema de piel, dicen algunos. No tengo... Bueno, estamos relegando el permanecer en la fe a un sentimiento egoísta, sin argumento, en lugar de dar paso a la riquísima enseñanza que hay en la palabra para el trato entre nosotros. Permanecer en la fe es permanecer en la doctrina, es permanecer en la doctrina del amor unos con otros, el amor unos con otros. Permanecer en la fe es una prerrogativa que la Iglesia tiene, que cada creyente tiene, que la palabra hace a cada uno de nosotros, y es una responsabilidad tan individual, de la cual cada uno de nosotros somos responsables de revisar en qué situación nos encontramos. El Señor bendiga su palabra. Muchas gracias y bendiciones para todos.